lógica, resiliencia, redención, estrategia, traición, los límites máximos de la performance humana. Todo esto pasó en el Giro de Italia de bicicleta hace muy poquitos días y aquí se los cuento. Para esto tenemos que entender cómo funciona una carrera de bicicleta. Hay una idea muy básica, pero que convierte a la carrera en bicicleta que uno imagina y que es al final un ejercicio de quién mueve las piernas con más fuerza, también en un juego de cartas estratégico, en un juego de cooperación y un juego donde lo que está en debate no es tanto la capacidad de mover las piernas, sino cómo estratégicamente ganar una carrera. Cuando un ciclista va atrás del otro, a rueda, consume mucho menos energía. Entre un 10 y un 30% menos de energía. Esto es porque le quitan el viento de adelante, hay menos densidad de aire, le tiene menos viento en la cara y entonces con mucha menos energía va a la misma velocidad. Para que uno logre sacarle ventaja al otro y se escape, no solo hace falta que vaya más rápido, sino que vaya 30% más de lo que el otro va. Y entonces típicamente el juego de bicicleta es que uno trata de atacar y el otro se mantiene atrás y se van armando estas especies de duelos de esgrima en el cual uno busca el momento para irse y si logra generar esta brecha y se ha separado, una vez que se ha separado el otro ya no tiene la ventaja de estar justo atrás. Entonces el ciclismo, mientras los corredores durante horas y horas y días, de una manera que casi no sucede en ningún otro deporte, van realmente al límite de la performance humana, al mismo tiempo están haciendo un juego estratégico viendo quién se va atrás de quién estar, a quién pueden dejar ir y a quién no. Están las famosas fugas en estas etapas. Las fugas son un grupo de ciclistas que se van por delante del pelotón y el pelotón los deja ir. ¿Por qué los deja ir? Porque son ciclistas que no están compitiendo por los primeros puestos. Si uno de los candidatos intenta irse, el pelotón lo sigue. Y es muy difícil que este ciclista pueda irse porque solo pelea contra todos los demás que van rotando, se pone uno delante, los otros atrás, es decir, van yendo a rueda y así con muchísimo menos consumo de energía van a la misma velocidad. El pelotón junto puede ir mucho más rápido que un solo ciclista. Y entonces se van armando estas carreras en las cuales hay 80 ciclistas de muchos equipos y los ciclistas están algunos 3 kilómetros más adelante, otros 3 kilómetros más atrás, van haciendo 250 kilómetros. Y en medio de todo esto se arman unos juegos donde mientras van a 190 pulsaciones, subiendo montañas imposibles, están todo el tiempo pensando la estrategia de dónde ubicarse, a quién dejar ir y a quién no. Y en medio de todo esto pasa una historia increíble. Esto empieza hace 7 años, en el 2018, en el Giro de Italia, en el norte de Italia, en el pueblo de Susa, después de haber hecho 19 días, consumiendo 8.000 calorías por día. Es un consumo energético completamente descomunal. Es una cosa que está como completamente fuera de escala de lo que todos pensamos. Es como subir un Everest y al día siguiente volver a subirlo y al día siguiente otra vez. Es algo que está realmente como en el límite muy fuerte de la performance humana. La cosa es que después de estos 19 días, los ciclistas vienen, ya habiendo hecho además 150 kilómetros, o sea que ese día también es una locura, y se encuentran con el Col de Finestres. Una de las subidas más duras de todas las montañas que se suben en bicicleta. Son unos 20 kilómetros, tiene unos 1.700 metros de altitud. Es decir, que si uno sube 5 veces esto, uno ha subido el Everest. Solo ese pedazo de ruta que van a encontrar significa subirse 1/5 del Everest. Y entonces se encuentran los ciclistas con eso, vienen todos más o menos en grupo. Simon Yates, el ciclista que va liderando la carrera en ese momento, la lidera por apenas unos 40 segundos. Acaban de hacer 4.000 kilómetros y las diferencias son de unos 30-35 segundos. Y en medio de todo eso, en la subida, que es el momento en el cual es más fácil escaparse, porque cuando uno mete más energía es más difícil hacer esta brecha de estirarse sin que el otro pueda seguirlo, Froome lo ataca muy fuerte. Y no solo lo ataca muy fuerte, sino que lo ataca en una condición estratégica muy favorable porque muchos de los que son de su equipo, también de los corredores de su equipo, están adelante. Y como están adelante, quiere decir que cuando Froome, si logra sacar un poco de ventaja, va a encontrarse a su colega y su colega le va a dar aire, le va a dar rueda
para que encima pueda sacar más ventaja. Chris Froome, masterful performance, takes the win on top of the Jafra. Absolutely incredible. He hits up early. Froome ese día destroza a Simon Yates. Lo destroza quiere decir que Simon Yates no solo pierde, sino que se quiebra completamente. Se quiebra tanto que pierde algo que no tiene precedentes en la historia, que es como unos 30 minutos. No solo ya no queda primero, que es lo que estaba, sino que tampoco segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Queda como, se va de todos los primeros puestos porque se rompe completamente. Y a partir de ese día se dice hacer una Froome, a esa especie de ese blitz, de ese ataque que es una mezcla de haber reservado una energía enorme para el momento más difícil, al final de todo, cuando parece que ya no hay nada para cambiar, y encima tener todas las piezas estratégicas para poder ubicarse. Simon Yates queda un poco, como muchos atletas, estigmatizado por este momento, por una derrota épica. Es un enorme deportista que, sin embargo, cuando uno piensa muy rápido en Simon Yates, lo que piensa es cómo Froome lo destrozó aquel día. Pasan los años, Simon Yates va a un equipo, va a otro, siempre sigue siendo un gran corredor que nunca ganó su gran premio, por así decirlo, nunca ganó uno de las grandes vueltas. Y en 2025, ya bastante grande y en el límite de su carrera, va como integrante de uno de los grandes equipos, que es el Jumbo-Visma, y el otro gran equipo es el UAE. Es el equipo de Pogačar, que es el gran ciclista del momento. Pogačar no está en el Giro y un jovencito del desierto mexicano, se llama Isaac del Toro, empieza a correr muy bien, empieza a tomar distancia y finalmente llega a la penúltima etapa en la cual se termina de definir el Giro. Y tiene bastante ventaja, 1 minuto 15 más o menos sobre un ecuatoriano, se llama Richard Carapaz, y unos 30 segundos más sobre Simon Yates. Y esta última etapa del Giro de Italia, se corre por el norte de Italia, en la frontera de Francia, cerca de Briançon, pasan por Susa y cuando pasan por Susa encabezan el Col de la Finestra. 20 kilómetros, 1800 metros de subida, entran todos los corredores al mismo tiempo. Entra el pelotón adelante, había una pequeña fuga adelante, y esto es muy relevante, porque en esa fuga que estaba adelante hay un corredor del Jumbo-Visma, del equipo de Simon Yates, que se llama Wout van Aert. Van Aert es una especie de caballo, una cantidad de potencia, no es como un caballo, como 300 caballos. Es un corredor que tiene una potencia increíble, no es un corredor que tenga esta capacidad de durante muchos días mantenerse a un ritmo tan alto, es decir, es un corredor que se agota más, es más pesado además, con lo cual le cuesta un poco más subir, pero probablemente sea el corredor con más fuerza del pelotón, uno de los corredores con más fuerza del pelotón. Algo raro ya había ahí, algo muy raro que sin embargo no se nota tanto en ese momento, que es que el Jumbo-Visma tiene un corredor, y no solo un corredor, sino un cacho de corredor, el mejor de los corredores, adelante de todo el pelotón. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Si uno tiene nuestra rueda y vas corriendo atrás de otro, entonces tienes un montón de ventaja. Eso quiere decir que si Simon Yates logra verse un poco y engancha con Wout van Aert, que lo va a tirar como un tren, se van a escapar muchísimo más de los otros. Error estratégico, a mi entender, inexplicable del UAE, que es dejar una fuga, autorizan la fuga, que la fuga se vaya, en la cual está el caballo de batalla más fuerte de Jumbo-Visma. ¿Por qué? Porque probablemente no le tenían miedo a Simon Yates, le tenían miedo al segundo, que era Richard Carapaz. Cuando entran al Col de Finestres, entra con la ventaja que había ganado durante los 20 días Isaac del Toro de 1 minuto 20, y Richard Carapaz, que tiene que romper la carrera, empieza a hacer algo que es atacar muy fuerte. Entonces ataca muy fuerte, el Toro lo sigue, ataca muy fuerte, el Toro lo sigue, ataca muy fuerte, el Toro lo sigue. ¿Y eso qué significa? Que para hacer la misma distancia gastan mucha más energía que si uno va a ritmo constante. Atrás viene Simon Yates, a ritmo constante, es el tercero. Nadie lo está mirando. Carapaz y Del Toro se matan un poco entre ellos. Se ha criticado a los dos porque cada uno estaba primero, otro estaba segundo. El que está segundo quiere ganar el Tour y le da igual ganarlo, ser tercero, es más o menos lo mismo. Entonces tiene que jugar a romper la carrera. Del Toro, de su perspectiva, tiene que defenderlo contra el que es su rival inmediato. Entonces él lo sigue atrás y no hace nada más que eso. Y Simon Yates viene a ritmo constante y los pasa a los dos y empieza a sacar ventaja. Nadie le tiene mucho miedo a Simon Yates, no parece que pueda ser algo demasiado preocupante. Le saca 30 segundos, 40, 50, 1 minuto 30, y llega arriba del Col de Finestres
siendo en ese momento líder virtual. Es decir, le había sacado más tiempo en esa subida de la que Isaac del Toro había ganado en todo el resto de los 19 días. Pero no solo eso, porque para terminar la carrera faltaba una bajadita y después de la bajadita un valle. Y en el valle es donde más importa tener a alguien a rueda. ¿Y quién estaba esperándolo adelante para llevarlo a rueda a Simon Yates? Wout van Aert. El mismo Wout van Aert al que el UAE inexplicablemente había dejado que esté adelante sin darse cuenta que con eso ponían en riesgo no solo la etapa ese día, sino todo el Giro que habían trabajado durante 3 semanas. La cosa es que finalmente Simon Yates baja, sigue con unos 15-20 segundos de ventaja, pero engancha con Wout van Aert y Van Aert en más o menos, no sé cuántos, en unos 20 minutos, pone un ritmo impresionante. Es uno, de hecho, Wout van Aert va adelante, cuando uno va adelante tira del tren, los otros van como mucho más suaves, y Wout van Aert va pedaleando y los de atrás van como de pie, que casi que no lo pueden seguir ni de atrás de la fuerza que va tirando Wout van Aert. Y en eso le sacan unos 3 minutos más y revientan el Giro. Lo caído en el 2018 y que revivió, ya lo creo que revivió para ganar de forma antológica a costa de 2 grandes como eran Carapaz y Del Toro. Simon Yates llega vencedor a la línea de meta, 5 minutos lleva de ventaja sobre los rivales. Ha sentenciado el Giro de Italia en una carrera que ya pertenece a la historia y a la leyenda de la épica del ciclismo. Yo creo que está en shock. Yo creo que es que no sabe ni cómo. Y mira que ha tenido tiempo, ¿no? Para ir asimilándolo y demás, pero creo que no es consciente. Es que tenía una deuda pendiente tan. El candidato que nadie miraba, Simon Yates, el que había perdido hace 7 años su Tour en las Finestres, lo recupera exactamente en el mismo lugar, con una situación casi contraria a la que había sucedido. Él llega al 2018 como candidato primero y viene Froome de atrás y lo ataca con sus jugadores por todos lados distribuidos apoyándolos, y 7 años después Simon Yates viene y hace lo mismo. Cuando termina la carrera, Simon Yates entiende que es campeón, llora desconsoladamente durante minutos y minutos y minutos, una cantidad de energía gastada ese día, durante esos 21 días, durante esos 20 años de su carrera, que de repente se plasman en que por fin ha ganado lo que quería ganar. Y no se ríe, no grita, lo que hace es llora, llora, llora. Llora desconsoladamente del alivio, de la falta de fuerza, del recuperar la energía. Llora por todos los días sufridos, llora por todo el trabajo, llora por todo lo que ha dado para que suceda ese momento. Simon Yates hace una historia épica del deporte. Sería una historia épica solo por lo sucedido en ese día. Por la estrategia, por el error del rival, por la lucha entre Del Toro y Carapaz que se marcan uno al otro y el tercero que se le escapa sin que se den cuenta, por la habilidad de dejarlo a Van Aert adelante, por el compañerismo de Van Aert, que hace su mejor despliegue de ciclismo no para él, para cuidarse él, sino para darle aire, velocidad y fuerza a un compañero. Pero además porque es una historia de redención, porque es una historia en la cual Simon Yates había clavado su sello de derrota eterna, el día en el que de alguna manera había pasado esa bifurcación en la que podía ser o un gran ciclista o un ciclista épico y histórico que será recordado siempre, y quedó del lado de un gran ciclista. Y 7 años después, en el mismo lugar, contra viento, contra marea, contra todas las predicciones de todo el mundo, hace su mejor subida. No solo hace su mejor subida, sino que hace la mejor subida de toda la historia del Col de Finestres, una de las montañas más difíciles y épicas del ciclismo, y se convierte, ahora sí, en un ciclista para los tiempos, en un ciclista que nadie olvidará por aquellos 2 días, el día en que perdió un Giro y 7 años después en el mismo sitio, el día en el que lo ganó.